Bienvenidas, bienvenidos a esta cita con la Ciencia 24, del impacto académico al impacto social de la ciencia. Ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias por esos aplausos. Bueno, del impacto académico al impacto social, de los papers a la people. De eso es de lo que vamos a hablar hoy aquí. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado esta tarde en este espacio de reflexión, de debate, en torno al papel de la divulgación y la comunicación científica. Para mí, la verdad, es un privilegio, un placer estar hoy aquí, porque, bueno, me voy a presentar antes de nada. Quizá alguno ya me conoce. Yo soy Elena González, soy doctora en biomedicina y fundadora y divulgadora científica con Big Bang Ciencia. Es decir, yo dedico mi vida a divulgar, es a lo que me dedico ahora mismo, así que podéis entender que estar en un evento como este, en el que vamos a hablar de divulgación científica, de transmisión de conocimiento a la sociedad, pues es para mí un lujazo, la verdad. Porque qué importante es divulgar. Sí, transferir conocimiento científico a la gente, no solo por el hecho de, bueno, dar conocimiento, hablar de lo que se hace dentro de los laboratorios y de los centros de investigación, sino también para romper estereotipos. Estereotipos que seguro que para muchos son muy familiares, ¿verdad? Se ha dicho de los científicos, pues de todo. Se ha dicho que somos solitarios, que estamos en los laboratorios rodeados de probetas, de ecuaciones, investigando cosas muy raras, ajenos a los problemas reales que tiene la gente, un poquito sociópatas incluso. Se nos ha llamado frikis, se nos llama panda de frikis, ¿sí, no? Esto suena como si friki fuera algo malo. Yo no lo entiendo, la verdad. Si ser friki significa basarse en datos contrastados, en hechos empíricos, somos frikis. Si ser friki significa querer entender ese mecanismo físico, biológico, que está ahí en las fronteras del conocimiento, somos frikis. Si ser friki significa despedirse de tu laboratorio con un "que la fuerza te acompañe", somos frikis. Si ser friki significa tener que borrarse el Tinder para poder bajarse el Pokémon Go, somos frikis. Si ser friki significa que cuando ves un negacionista en la televisión piensas "winter is not coming", somos frikis. Por eso, para empezar esto ya un poquito caldeados, os voy a pedir, por favor, un fortísimo aplauso para todos esos científicos, todas esas científicas, todos esos frikis que están ahí trabajando en sus laboratorios, en sus hospitales, en sus centros de investigación, haciendo de este mundo un lugar cada día mejor. Un fortísimo aplauso para empezar. Y mucho mejor si lo divulgan, si lo comunican, si lo transmiten a la sociedad. De hecho, por eso se hacen estos eventos, citas con la ciencia. Un evento que se lleva a cabo desde 2015, que nació como una reflexión en torno a temas pues, especialmente importantes acerca de la ciencia, de la comunicación científica, de la transferencia de conocimiento a la sociedad. Mira, os voy a recordar algunas de las campañas que hemos hecho en citas con la ciencia. Hemos tenido el despertar de la vocación científica. ¿Somos frikis o no somos frikis? El despertar de la vocación científica. La ciencia no muerde. Informando de ciencia con ciencia. Inteligencia artificial. Ciencia o ficción. Aquí, en pantalla, tenéis algunas imágenes de estas campañas y si queréis saber más sobre todas ellas podéis acudir a la web de la Fundación o a su canal de YouTube. Y en esta edición, lo decíamos, esta edición lleva por título "Del impacto académico al impacto social", de los papers, de lo que se cuece en los laboratorios, a la gente, a la calle. Y hoy vamos a hablar sobre el valor de la divulgación científica en la carrera de los investigadores, la importancia de la transferencia social de la ciencia y cómo podemos evaluar todas esas prácticas. Así que os voy a hacer un pequeño spoiler, antes de nada, de lo que va a pasar hoy aquí, en este escenario. Tenemos, para empezar,
el estreno del corto documental Del impacto académico al impacto social de la ciencia. Vamos a entregar también los premios de divulgación científica, precisamente para reconocer a quienes dedican parte de su tiempo a transferir su conocimiento a la sociedad a través de la divulgación. Y finalizaremos con un coloquio sobre los desafíos, los retos que tiene la divulgación científica y qué herramientas tienen los investigadores, las investigadoras, y también cómo se puede evaluar esa divulgación. Así que venimos con un programa cargadito y sin más, vamos a empezar. Comenzamos con el corto. Antes sí que me gustaría recordar que todo lo que está pasando hoy aquí lo estamos transmitiendo a través de las redes sociales con el hashtag #CitasCiencia. Así que si alguien cree que, oye, algo es digno de ser tuiteado, algo de lo que se diga aquí, alguna imagen, oye, algún selfie que se haga, lo que sea, lo podéis lanzar a las redes sociales con ese hashtag #CitasCiencia. ¿Sí? Una vez ya dicho esto, ya sí, sin más dilación, comenzamos este evento con la proyección del documental, en primicia, del documental Del impacto académico al impacto social de la ciencia. Con él os dejo. Algo de lo que estoy convencido es que la divulgación cambia la percepción de la sociedad sobre los avances de la propia ciencia. Muchas veces la sociedad no entiende los avances científicos porque todo va muy rápido, tiene un nivel de complejidad muy alto y alguien nos lo tiene que explicar. Es algo que cada vez se exige más en los proyectos de investigación, que haya un apartado, que haya una dedicación, que haya algo de comunicación social de la ciencia, con lo cual es importante que si se exige, también después se reconozca. Si esperamos a que los alumnos se inicien en la investigación científica, con el método científico, planteando ciertas hipótesis y contrastándolas, si esperamos a que esto se produzca al final de los estudios posobligatorios, llegamos muy tarde. Estamos en una época donde la desinformación yo creo que es una amenaza. Lo que podemos transmitir los científicos a la sociedad no es simplemente el conocimiento científico que generamos en los laboratorios, pero también quizá una forma de ver la realidad, ¿no? Es una manera también de acercar la metodología científica, la evidencia, pero desde los procesos en los que se construye y que nos permita a todos formar una sociedad más democrática, una sociedad participativa y una sociedad en la que haya sobre todo un sentimiento ético vinculado a la ciencia. En mi caso, mis comienzos en la divulgación fueron movidos por la curiosidad, por las ganas de preguntarme a mí mismo si era capaz de transmitir mis conocimientos. Y como los temas en los que yo trabajo son bastante apasionantes, el origen de la vida, la posibilidad de que pueda haber vida fuera de la Tierra, un poco quiénes somos, de dónde venimos, vi que tenían interés por parte del público, que tenían buena acogida y bueno, seguí y aquí estoy, ¿no? 2 décadas largas después, pues preparando un montón de contenidos. Con el tiempo he ido viendo mi papel como divulgador no solo como la necesidad de transmitir conocimiento, sino la necesidad también de hacer que la sociedad sea cada vez más crítica, que tengamos más herramientas para preguntarnos si las cosas son verdad o no son verdad, para saber confrontar, para explicar a la gente cómo funciona la ciencia, la reproducibilidad, la falsabilidad. El hacer a la ciudadanía partícipe precisamente de las herramientas que nos permiten discriminar entre lo que es un bulo, lo que no está fundamentado, lo que contribuye a la desinformación y donde se produce el conocimiento. El año pasado, en el año 23, realizamos más de 19.000 actividades. El objetivo es el de la propia institución, es el compartir el conocimiento que se genera en la institución, el hacer partícipe también a la sociedad de este conocimiento y el convertir la ciencia en algo cotidiano, que la sociedad se sienta representada en ella y que se convierta también en un instrumento para interpretar la realidad y también lo que nosotros llamamos una educación intergeneracional, que todas aquellas personas que se involucran en nuestras actividades puedan difundirlas a otro sector de la sociedad que no se haya visto involucrado en ellas.
Llevamos más de 20 años difundiendo la ciencia en los formatos más variados, ¿no? Desde talleres, exposiciones, audiovisuales, por supuesto ahora podcasts, blogs, todo tipo de herramientas, de formatos y de lenguajes que nos permitan llegar a la sociedad. Obviamente el reconocimiento de la labor de divulgación hace que los investigadores se conciencien mucho más de que es una tarea importante que hay que fomentar. Pero creo que el cambio mayor va a venir de la mano de los jóvenes investigadores que ven los límites entre sociedad y ciencia de manera mucho más flexible o más porosa. El Bachillerato de Investigación es un proyecto propio del IES Las Musas que surgió hace unos 6 años aproximadamente con el objetivo de dar respuesta a las inquietudes que veíamos en algunos alumnos y alumnas de acercarse un poquito más al mundo de la investigación que se iban a poder encontrar al final de la universidad o quizás cuando accedieran a los estudios de posgrado, ¿no? Cambia totalmente la percepción que tienes, porque yo pensaba, un médico pues está en una consulta, pero es que hay un montón de médicos detrás de eso y un montón de médicos que se dedican a la investigación y a mí me gusta eso. Yo me he dado cuenta de que a mí me gusta eso. Al estar en contacto con estos científicos que están especializados en estos temas, yo siento que voy a ganar muchísimo conocimiento y experiencia que me puedan transmitir ellos, tener un poco ya esas bases que me van a permitir investigar en un futuro. Sin duda, el desarrollo de los trabajos de investigación les ayuda enormemente a mejorar su propio conocimiento, su pensamiento crítico, a incorporar técnicas por las cuales van a poder cuestionar mejor determinadas hipótesis. Y el paso por el bachillerato de investigación les ayuda a construir el conocimiento que van a adquirir en el día de mañana. El entrenamiento para ser científico consiste en tener más en cuenta los datos y desdotarnos un poco de los prejuicios que muchas veces nos llevan nada más que a la radicalización. Eso también sería divulgable a la sociedad. Es verdad que no todos los divulgadores tienen por qué divulgar estupendamente o comunicar estupendamente, pero sí que hay unas herramientas básicas de las que todos deberían dotarse para facilitar esa tarea de acercar su trabajo, de acercar lo que están haciendo a la sociedad. Las unidades de cultura científica y de la innovación nacieron en el año 2007. Lo que se buscaba con estas unidades de cultura científica era que en las universidades y en los centros de investigación hubiera estructuras que pudieran de alguna manera facilitar el trabajo de la transmisión social de conocimiento desde estas entidades hacia la sociedad y también un poco coordinar todas las actividades de divulgación que se llevaban a cabo en estas entidades. Yo creo que la conciencia por parte del personal investigador de la necesidad de acercar su trabajo a la sociedad se ha ido incrementando también con el paso del tiempo. Porque además los propios investigadores se están dando cuenta de que tienen mayor impacto aquellas informaciones que preparan junto a las unidades de cultura científica. El ecosistema de la divulgación científica, los investigadores, los periodistas, los comunicadores, las unidades de cultura científica de las instituciones, todo junto ayuda muchísimo a la sociedad. Cada vez es mayor la participación del público en estas actividades de divulgación, lo que al final se traduce en un mayor compromiso por parte de la sociedad en participar en lo que es todo el proceso de investigación científico. No debemos obligar a nadie a hacer divulgación en el ámbito académico, pero los que lo hacen y lo hacen con una cierta trascendencia para la sociedad, yo creo que sí estaría bien que se reconozca de alguna forma, ¿no? Necesitamos expertos que sepan valorar eso de forma adecuada. Y lo que se intenta por ahora es que al menos las actividades de divulgación de los investigadores tengan un reconocimiento a nivel de su trayectoria. Y es una forma de demostrar que la ciencia, sobre todo la ciencia que es pública, participa por supuesto de los problemas sociales, pero también quiere comunicar con la ciudadanía todo aquello que implica un descubrimiento, que implica una mejora, que nos ayuda pues, a que los días, a que la cotidianidad sea mejor. Maravilloso el documental. Os digo que si queréis volver a verlo,
por si alguno, yo que sé, se ha perdido algo, quiere coger apuntes, cualquier cosa, está disponible en el canal de YouTube de la Fundación Lili. Así que lo podéis volver a consultar todas las veces que queráis. Enviárselo a vuestros amigos, a vuestra madre, lo que queráis. Ahí está colgado. Qué importante, ya lo hemos visto en este documental, transferir conocimiento y pensamiento crítico. Transferir conocimiento también para empezar a apreciar y a respetar nuestro entorno. Cuando conoces algo, lo empiezas a querer, lo empiezas a respetar. Yo, como bióloga, yo estudié biología y os lo digo, cada asignatura que tenía empezaba a apreciar y a querer más el mundo que me rodea, lo que entendemos por vida, ¿no? Nuestro entorno. Por ejemplo, cuando empiezas a entender lo que significa la fotosíntesis, sin ir más lejos, ¿no? Pero no la frase hecha de la fotosíntesis es la captación de CO2, no, cuando la entiendes de verdad, cuando entiendes que hay cientos de moléculas implicadas, todas yendo a una, para convertir, bueno, los átomos de carbono que están en estado gaseoso, en forma de CO2 en la atmósfera, en tejidos hechos de carbono, en tallos, en flores, en maderas. Cuando miras una manzana y te das cuenta de que esos átomos de carbono de los que está hecha la manzana, los azúcares, los tejidos, las fibras, vienen del carbono, del dióxido de carbono de la atmósfera, cuando sabes que estás convirtiendo un gas en sólido, ¡guau! Ahí es cuando empiezas a respetar a las cosas, ¿eh? Respect a todos los organismos fotosintéticos, y ahí es cuando empiezas a cuidarlos. O por ejemplo, con los corales. Yo hasta la carrera no supe que los corales eran animales, cuando los di en zoología. No son plantas, son animales pequeños, mini animalitos llamados pólipos que se unen los unos a los otros para formar esqueletos. Esqueletos que parecen plantas, ¿verdad? Hay gente que los confunde con las algas. Son pequeños animales unidos los unos a los otros que forman esqueletos de 1000 formas distintas. Y se unen con algas en simbiosis, y esas algas pueden ser de los colores más locos. Por eso los arrecifes de coral tienen esos colores asombrosos, por la simbiosis de esos mini animalillos con las algas. Y cuando entiendes eso, respect, tienes que cuidarlos. O cuando entiendes el ciclo de vida del mosquito tigre y sabes que solo las hembras de mosquito tigre son las que pican porque necesitan utilizar esa sangre, ¿no?, para incubar sus huevos. Bueno, es difícil empezar a respetar al mosquito tigre, es verdad. A lo mejor hay algún biólogo por ahí que te dice que son fundamentales en los ecosistemas porque son el alimento de otros bichos que molan más. Pues que se los coman. Bueno, en fin, el caso es que cuando empiezas a entender cómo funcionan las cosas, cuando empiezas a saber de ciencia, empiezas a respetar tu entorno muchísimo más. Y empiezas a tener también pensamiento crítico. Empiezas a saber diferenciar las cosas que no cuadran demasiado bien. Porque esto lo sabemos, hay cosas que no son opinables. Por mucho que mucha gente ahora se empeñe en opinar sobre ellas. Hay determinadas cuestiones que se han construido así, la ciencia las ha construido así y llegamos a este conocimiento que en principio no es opinable. Que las vacunas funcionan no es opinable. Que el cambio climático es una realidad no es opinable. Lo que pasa es que vivimos en una era de desinformación en la que empezamos a opinar de cosas. No sé, mañana puede surgir alguien que opine que la velocidad de la luz no es esa. Es que yo la miro y me parece que va más lenta. No sé, yo le calculo 11 kilómetros segundo. ¿Por qué? Lo opino. Es mi opinión y la tienes que respetar. Las cosas en ciencia no funcionan exactamente así. Y yo sé que la Fundación Lili está remando a favor de desmontar todo este tipo de desinformación. Por eso quiero invitar aquí, a este escenario, al director de la Fundación Lili, José Antonio Sacristán. Un aplauso para él. José Antonio, primero, muchísimas gracias por todas esas actividades que hacéis para desmontar toda esta desinformación. Pero cuéntanos un poco más. En torno a todo esto, ¿qué tipo de iniciativas lleva a cabo la Fundación Lili? Bueno, pues buenas tardes, Elena. Buenas tardes. Y permíteme antes de nada que dé las gracias a todos los asistentes a esta cita 24, la 10ª ya, por cierto.
Y bueno, la verdad es que como siempre, la hemos preparado con todo el cariño y esperamos que la disfruten. Respondiendo a tu pregunta, pues bueno, yo creo que lo que estamos haciendo fundamentalmente, y tú has comentado las iniciativas de citas con la ciencia desde el principio, es pues fomentar este espíritu crítico, ¿no? Esta visión de la ciencia, claro. sobre todo importante ahora que se habla tanto de la desinformación, ¿no? Que es un problema tan enorme. La desinformación, que yo pienso que es un problema en sí, pero que todavía es peor que nos acostumbremos a ella. Y ese es el gran... Que ya vemos normal abrir redes sociales y, bueno, hay desinformación. Hay desinformación y lo asumimos, ¿no? Y si eso es grave en general, yo pienso que todavía, cuando se habla de desinformación científica, todavía es más grave, ¿no? Porque la ciencia en sí, bueno, pues es rigor científico, son pruebas, son evidencias, ¿no? Por lo tanto, ahí nos choca todavía más. Y lo que estamos haciendo en la Fundación Lili con estas iniciativas, y fundamentalmente me gustaría poner énfasis en estas de los últimos años, es luchar contra esta desinformación. Dentro del proyecto de Ciencia con Ciencia, pues hemos elaborado como 3 grandes pilares, uno basado en la educación, que es enseñando ciencia con ciencia, otro informando de ciencia con ciencia, más centrado en el periodismo científico, y en el que estamos ahora, que es el de la divulgación y la comunicación de la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, pues tocar esas 3 partes que yo creo que son esenciales. Para mí, la de la educación es quizás la más importante, ¿no? Porque esto sí que es invertir para el futuro, ¿no? Pero el periodismo científico también es clave y, lógicamente, pues la labor que hacen todos los comunicadores y divulgadores también, ¿no? Así que sin es duda. un poco lo que pretendemos hacer también con citas como la de hoy. Pues muchísimas gracias por todo ese tipo de iniciativas tan necesarias. Y ahora te voy a pedir que te quedes conmigo porque vamos a comenzar ya con los premios de divulgación científica. El primer premio que vamos a dar esta tarde es el premio de divulgación sobre medicina y salud convocado por la Fundación Lili y The Conversation España. Está dirigido a estudiantes de doctorado, personal docente e investigador menores de 30 años. Y se convoca para promover y reconocer la divulgación en salud y medicina y fomentar la utilización del español como lengua para la transmisión del conocimiento científico. Esta es la 4ª convocatoria de estos premios y se han recibido 105 artículos científicos. Así que si hay aquí alguna persona candidata que se puede presentar, incluso los que nos estén viendo después por redes y quieren presentarse, vamos a ver si el año que viene superamos ese número de 105, que es un pedazo de número. Bueno, para entregar estos premios también voy a invitar aquí a este escenario a Rafael Sarralde, director general y cofundador de The Conversation España. Un aplauso para Rafael. Y me voy a poner aquí porque voy a leer textualmente el acta del jurado. El jurado de estos premios, reunido el 20 de junio de 2024, decidió otorgar el Premio de Divulgación sobre Medicina y Salud Fundación Lili de Conversation 2024 al artículo Descubriendo el ejército invisible, de Candelaria Aguilar, investigadora en el Departamento de Biología Funcional e Inmunología de la Universidad de Oviedo. Candelaria, adelante. Os digo, este artículo divulgativo que podéis leer, si le hacéis una fotito a ese código QR que tenemos ahí, compara el papel del sistema inmunitario en la lucha contra el cáncer con una persecución policía-ladrón, llena de estrategias ingeniosas para escapar del escuadrón de vigilancia. Ahí está Candelaria, enhorabuena. ¡Listo! Ha habido también un segundo premio. El jurado concedió el segundo premio de divulgación sobre medicina y salud Fundación Lili de Conversation al artículo Explorando los misterios de la conciencia, un viaje por las grandes preguntas, de Pablo Ros, investigador del Instituto de Neurociencias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Entonces, en este artículo ahora aquí, perdón, en este QR que tenéis aquí, podéis leer los 10 artículos finalistas. Así que, si tenéis vuestros teléfonos móviles, os dejáis ya la página abierta para disfrutar con todos estos artículos. Enhorabuena. Me aparto un poquito. Enhorabuena a todos los finalistas y, por supuesto, a nuestra ganadora, Candelaria. Bien, os voy a pedir ahora sí que os quedéis aquí porque llega un momento muy especial en esta tarde de citas con la ciencia. Ahora mi papel termina y, José Antonio, te doy la palabra. Muy bien, Elena, pues muchísimas gracias. Yo voy a ser muy breve, pero bueno, como dice Elena, es un momento muy especial. Conozco a Rafa Sarralde desde que desembarcó en The Conversation. Sé que antes se había dedicado al periodismo, pero no le conocí ni a él y a Luis Felipe Torrente desde que llegaron aquí y nos propusieron a la Fundación Lili colaborar con ellos, cosa que bueno, pues hicimos encantados desde el principio porque vimos la necesidad enorme que había en la sociedad de una iniciativa como esta. Y recuerdo muy bien aquella primera reunión y de hecho con Rafa lo recordamos, el sitio donde nos vimos y rápidamente la sintonía que hubo, ¿no? Hemos colaborado con ellos y una de estas colaboraciones se ha traducido en estos premios de divulgación a jóvenes científicos en temas de medicina y salud, que vamos ya por la cuarta edición. Como ustedes saben, imagino, Luis Felipe Torrente falleció recientemente, un periodista increíble. Yo que tuve la suerte de conocerle a través de esta colaboración con The Conversation, pues bueno, uno se impresiona, ¿no?, del enorme conocimiento. Yo creo que integraba como pocos esta visión de The Conversation, del oficio periodístico y el rigor científico. Siempre que tenías cualquier duda le consultabas y tenía la respuesta exacta. Y luego una bellísima persona, ¿no?, cercana, humilde. Yo creo que todo lo que se pueda decir es poco. Y bueno, una de las personas que marcan absolutamente. Entonces, querríamos anunciar, y también de acuerdo con The Conversation y Rafa Sarralde, que estos premios Fundación Lili The Conversation de divulgación científica para jóvenes científicos, pues se llamen a partir de ahora Premios Luis Felipe Torrente de divulgación de medicina y ciencia. Y bueno, pues es nuestra pequeña contribución para mantener vivo su recuerdo y reconocer toda la labor que hizo durante todos estos años a favor de la ciencia y de la divulgación. Así que este es nuestro... Sé que hay muchos amigos, familiares de Luis Felipe que nos acompañan. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en este momento emocionante. Y bueno, pues voy a dar paso a Rafael Sarralde, su buen amigo, también para que diga unas palabras a continuación. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. Yo la primera vez que vi a Pituca, después de la muerte de Luis Felipe, le pregunté si había dejado algo escrito, no sé, algo relacionado con su enfermedad, un balance sobre su vida, algo. Y bueno, su respuesta confirmó mis sospechas, ¿no? No dejó nada, ya sabes, Luis Felipe no se daba ninguna importancia. Imaginaba la respuesta, pero tenía que contrastarla porque ya sabéis que, por Steve Bannon, que los periodistas somos gente seria. Existe una literatura de la enfermedad, casi como un género literario propio. Es una literatura que a mí me fascina. Estoy seguro de que Luis nos hubiera legado un texto magnífico si se hubiera propuesto contar su historia con el cáncer, porque Luis escribía de maravilla, evidentemente de raza le venía el galgo, claro, hijo de Gonzalo Torrente Ballester, y también tenía un don especial para observar con ironía, con distancia, lo que le estaba pasando. Tenía una capacidad innata para incorporar la enfermedad al relato, pero no lo hizo, no quiso hacerlo.
porque para Luis el yo era menos importante que el vosotros. Y por eso tanta gente ha sufrido esta muerte, y por eso su muerte supuso un golpe tan duro para tantos, para nosotros, para todo el mundo. Y uno de esos maestros de la literatura de la enfermedad, el crítico literario Anatole Breuer de The New York Times, escribió que estar enfermo y moribundo es una cuestión de estilo. No basta con ser positivo, no basta con ser valiente, no basta con ser estoico. De hecho, estas ideas, a su juicio, son bastante simples, como los propósitos que hacemos cada año nuevo, ¿no? Los buenos propósitos. Breuer sugiere algo muy interesante, que es normalizar la enfermedad, porque al fin y al cabo todos estamos enfermos, todos hemos estado, todos estaremos en algún momento a lo largo de la vida, y de cáncer la mitad de la población. Luis Felipe supo cómo hacerlo. Normalizó su enfermedad y restó cualquier tinte dramático a lo que le estaba pasando. Siempre mantuvo el tipo a pesar de todo, y todo en su caso fue demasiado, porque, como sabéis, la enfermedad no le dio ninguna tregua, pero que a Luis no le faltaba estilo, pues eso es evidente. Yo pude visitarle en sus últimos días en el hospital de Vigo, una semana antes de la muerte, y lo que yo me encontré no era un ambiente fúnebre, todo lo contrario, era un ambiente, no voy a decir festivo, pero ahí yo vi gente muy sana, ahí vi aventuras, ganas de tirar para adelante, armonía, risas, mucha complicidad, muy buen rollo. Y pensé, Luis lo ha vuelto a hacer. Logró imponer desde la cama de un hospital, apenas con un hilillo de voz, porque casi no tenía capacidad pulmonar, el estilo Torrente, esa marca que consiste básicamente en reconfortar a todos los que le rodean. La suya es la huella de un disfrutón, es evidente. Y en el hospital también fui testigo de algunas conversaciones con Claudia y Marina, y en una ocasión les explicó, y esto es importante también, cómo funcionaba la sanidad pública. Les habló de la importancia de contar con un sistema sanitario robusto, les dijo lo privilegiados que somos por contar con una sanidad universal, de momento, o todavía. ¿Quién no querría tener un padre así, no? Hasta aquí las sombras, ahora los gozos. Leo textualmente. La conversación con Luis Felipe ha sido una oportunidad para disfrutar y para aprender, porque Luis era perspicaz, inteligente, ingenioso, levemente irónico, con una curiosidad sin límites y extremadamente afable. Era la personificación de la bonomía. Seguro que todos suscribimos estas palabras de Iñaco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, que anda por ahí, supongo, pero no te veo. Iñaco es consejero de Ciencia del Gobierno vasco, que ha hecho pues se ha dado una paliza para poder estar aquí, y por eso, quería expresar nuestro agradecimiento de la Fundación y de The Conversation. Si The Conversation es una plataforma consolidada y se ha convertido en la publicación de referencia para miles de académicos hispanohablantes que quieren compartir su conocimiento, es gracias también a que Luis Felipe supo dar con la tecla correcta. Luis Felipe, Miguel Castro, que está en Londres, no ha podido venir, y bien que lo ha lamentado, y yo, los tres compañeros de la Ponti y de Salamanca, fundamos The Conversation en 2018. Pero antes nos enfrentamos a 3 años larguísimos, durísimos, que se nos hicieron eternos, de búsqueda de financiación mientras íbamos planificando la estrategia de un lanzamiento que no llegaba nunca. Mientras firmamos los primeros acuerdos institucionales, Luis se dedicó a traducir la plataforma por dentro, del inglés al castellano, y diseñó todo el cuerpo teórico de nuestra edición. Y se enrocó en algo que es innegociable para nosotros, la independencia editorial. Todos los editores y editoras, muchos de ellos están por aquí, adoraban a Luis Felipe. Él estaba muy orgulloso de todo el equipo humano que habíamos confeccionado, el mejor posible para afrontar esta aventura que es preciosa. Como he dicho en otras ocasiones, Luis nos conquistaba por medio del conocimiento. Siempre era airoso de todas las discusiones, sabía de todo, no podía de nada. Conseguí engañarle para sacar adelante The Conversation. Hay algo que le reprocharé siempre, y es que no conseguí convencerle para que viniera a formar parte del equipo de Trivial de mi pueblo, porque consideraba que era más importante ver las de sol en Ramallosa. Hay cosas que no se pueden entender. En Salamanca,
cada uno tenía su círculo de amistades, pero yo, sin ser un íntimo, me las apañaba siempre para ir a su casa a hacer trabajos, porque era el único que tenía ordenador. Los demás teníamos una máquina de escribir, una Olivetti de época medieval, que ahora se vende como material vintage para los modernos. Mientras Luis, estaba clarísimo, mientras Luis enfilaba hacia el siglo XXI, nosotros mirábamos o vivíamos en la galaxia Gutenberg. Estábamos siguiendo o buscando a Gutenberg. En su casa conocí a algunos de sus hermanos. Me hace muchísima ilusión que estéis todos por aquí. Gracias también al resto de familia, cuñados, sobrinos, los hermanos de Pituca, a todos ellos por venir a este acto, algunos de muy lejos. Y me emociona mucho alguna presencia, claro, Juan, Laila, después de tanto tiempo. Gracias a José por vivir sin rencor, pese a crecer sometido al yugo de Luis Felipe. José es el último de 11 hermanos, Luis Felipe era el penúltimo. Y bueno, ya sabéis, los benjamines de familias numerosas sabemos que esta condición nos lleva a una vida de mucha miseria y mucha frustración, muchas privaciones. Y José me ha contado que de niños, cuando se tenían que repartir los 2 últimos filetes de la fuente de la carne, Luis solía coger siempre el filete más grande. Entonces, José, bueno, reivindicando lo que consideraba que era justo, le decía, oye, por educación yo creo que deberías elegir el más pequeño. Y le decía al otro, a ver, si tú fueras el primero en elegir, ¿qué elegirías? El pequeño. Y dice, bueno, pues eso, yo me quedo con el grande. Y aquí paz y después gloria. También me encanta ver a Nacho López Goñi, gracias a él, a un artículo que llegó a tener 23 millones de lecturas. Lo comentaba antes, que es como si sumáramos a toda la población de los países escandinavos. Pues Luis y yo fuimos descubriendo que estábamos cocinando, que estamos poniendo en marcha un producto muy potente y muy importante. Gracias también a Lea, con la que hablo muy a menudo de Luis Felipe, desde la admiración que ambos os profesabais. Y, por supuesto, gracias a la Fundación Lili, a José Antonio, a Manolo, a Cristina, por organizar este acto, por el homenaje a Luis Felipe, por el recuerdo que tenéis en público y en privado. Y, como siempre, por el apoyo que prestéis a The Conversation desde el primer día. Yo ya voy a ceder la palabra a Javi San Pedro, el periodista científico de cabecera para muchos de los que estamos aquí. A Javi le podéis leer habitualmente en El País, le podéis escuchar todos los domingos a las 10 de la mañana. ¿Javi? Eso es. A las 10:05, después de las noticias, en A Vivir, que son 2 días de la cadena SER, hablando de cosas muy raras que, en fin, hemos logrado entender. Luis Felipe y yo conocimos a Javi en 1994. 30 años. 30 años, 30 tú y 30 yo, ya son 60, cuidadín. Después de terminar la carrera de periodismo, coincidimos los dos haciendo el máster del País, y ahí es donde coincidimos con Javi. Yo juro que eso de hacer el máster los dos juntos no era un plan preconcebido, simplemente que la vida es una suma de coincidencias. Javi fue el primero de la promoción en las pruebas de acceso, o sea, al comienzo, y también al final con rampa directa a la redacción del País, porque casi nadie en esa casa sabía tanto de ciencia y, lo más importante, tampoco nadie sabía contar la ciencia como él la cuenta. Luis y Javi, normal, tratándose de las mentes más privilegiadas de esa promoción, pues se hicieron intimaron durante el máster, eran como Bernstein y Woodward, Lennon y McCartney, o después de unas cervezas, Abbott y Costello también podría ser, Ramón y Cajal, Sara y Mago. Bueno, esa amistad duró toda la vida, pensándolo bien, gracias a Luis Felipe, incluso, hasta en esto tengo que darle las gracias, pues este momento, este acto me ha permitido reencontrarme después de tanto tiempo con Javi. Javi, tienes tú la palabra.
Yo tengo un micrófono, creo que el mío es mejor que el tuyo. Viendo el vídeo antes, me doy cuenta de, no sé qué va aquí detrás de esto, me doy cuenta de que, me he dado cuenta de lo mucho que ha cambiado esta situación de la divulgación científica en los últimos 30 años, que fue cuando nos conocimos, Luis, Rafa y yo, en ese máster del país. Yo, por entonces, no es que no hubiera premios, es que si los hubiera habido no habría habido gente para presentarse a ellos. Desde luego no gente joven con ganas de hacer cosas. Y ahora pues a mí me llena de maravilla saber que toda esa cantidad de artículos que se presentan a un premio como este. El enorme interés que suscita entre los periodistas jóvenes la divulgación científica y el periodismo científico. Y realmente llama la atención que viviendo justo, como ya habéis comentado antes, en el huracán de la desinformación, del bulo, de la mentira oficializada y divulgada a los cuatro vientos por las redes sociales, haya por lo menos un sector de la población joven que esté comprometida con la verdad. Esta no es la verdad con mayúsculas de la religión, es la verdad con minúscula de la ciencia, una verdad en permanente revisión, sometida al acoso de sí misma, a una crítica cruenta, cruel, permanente de sus preconcepciones, sus teorías y sus conclusiones. Esa es la verdad con V minúscula de la ciencia. Y yo, viendo esta reunión y ese vídeo, y bueno, por mi experiencia, creo que hemos dado adecuadamente el primer paso de lo que necesitaba este país para dar a comunicar la ciencia a su población. Y también creo que nos falta todavía el segundo, ¿no? O sea, tenemos el lado de la oferta, lo estamos cubriendo bien. Los científicos que hace 30 años tenían reticencias a aparecer en un periódico, aunque fuera un periódico serio. Estaban preocupados por lo que iban a pensar en los de su departamento o el del laboratorio de al lado, su competidor en otra ciudad. Yo creo que esas dudas se han disipado por completo. En mi experiencia, yo jamás he llamado a ningún científico que se haya negado a hablar para El País, por ejemplo, ¿no? Donde he trabajado 30 años. Pero nos falta el segundo paso, que es todavía más importante, que es el lado de la demanda, ¿no? Tenemos la oferta necesaria y necesitamos ganar lectores, oyentes, espectadores, ganar el interés de la población joven. Porque pese a que hay toda esta oferta excelente, hay un gran sector de la población que, pese a tener a su alcance las fuentes más solventes, más claras y más extraordinarias, estamos a primer nivel mundial, yo diría, prefieren informarse por fuentes no fiables, por las cañerías de la mentira y de la mendacidad. Y hace 30 años, justo cuando Rafa, Luis Felipe y yo nos conocimos en aquel máster, es curioso lo fácil que es darte cuenta de que alguien está en tu onda, de que tiene la inteligencia y el tipo de inteligencia necesaria para entrar en tu vida profesional y personal de manera inmediata. A mí me costó
y creo que a Luis Felipe también. Nos costó 10 minutos realmente. Él tenía que ir, el primer día que nos vimos allí, tenía que ir a pedir un crédito para hacer el máster. Esto era un máster de la Universidad Autónoma de Madrid y El País y costaba una pasta. Y había unos créditos, bueno, a un interés razonable, que había que pedir en Caja Madrid entonces. Ahora la Caixa o CaixaBank. Y yo, como Rafa ha dicho que yo fui el número 1 de la promoción, es cierto. Me había preparado a conciencia para ello porque no tenía posibilidades de pagar aquello, ni siquiera de pedir un crédito, no tenía ni una bala. Y bueno, a los 5 primeros creo que nos pagaban el máster, así que Luis Fe, yo le llamo Luis Fe, sé que todos sus familiares le llaman Luis, pero yo siempre he llamado Luis Fe y es tarde para cambiar ahora. Luis Fe tenía que ir a pedir el crédito por la calle Alcalá para adelante y le dije, venga, pues me acerco contigo, ¿no? Y allí nació una amistad de 30 años, muy perdurable y que ni siquiera su muerte va a lograr disipar. Y disculpadme, me estoy emocionando. Este es el tipo de cosa que llevaba muchísimo tiempo sin pasarme. Estoy acostumbrado a hablar en público. Mi padre murió cuando yo tenía 14 años, mi madre cuando tenía 15. Aprendí muy joven a convivir con la muerte de personas muy cercanas. Y a mi edad pues he visto muertes de todos los tipos y condiciones, pero la de Luis Felipe me ha dejado tocado. Y estoy encantado de que ese premio vaya a llevar su nombre. Nada más. Les llamo, ¿no? Marina y... Muchísimas gracias. Como estamos viendo, en nuestro país hay muchísimos investigadores de primer nivel que dedican parte de sus esfuerzos y de su tiempo a la divulgación, a comunicar la ciencia que hacen en sus centros de investigación. Y para reconocer y apoyar la labor de estos investigadores que dedican parte de su esfuerzo a la difusión de la ciencia, la Fundación Lili concede el Premio Fundación Lili de Divulgación Científica. Este galardón, que ya está en su 3ª edición, tiene además un jurado formado por destacados científicos y comunicadores de la ciencia de nuestro país, que son los que eligen anualmente al ganador o a la ganadora. Y para mí es un orgullo poder leer el fallo del jurado. En su edición de 2024, reunido el jurado el 8 de octubre, decidió otorgar el Premio Fundación Lili de Divulgación Científica a Eduardo Sáenz de Cabezón, como reconocimiento a su labor pionera en la divulgación de la ciencia a través de diferentes formatos: televisión, radio, conferencias, espectáculos, charlas, talleres, monólogos, redes sociales y etcétera. Y siendo además un ejemplo para las nuevas generaciones. Eduardo, un aplauso. Entrega el premio José Sacristán, claro.
Eduardo. Soy yo, sí. Gracias, perdón. Enhorabuena, enhorabuena de verdad por ese premio. Conozco de primera mano, súper merecido. Como divulgador, a través de todos esos formatos, ¿qué nos puedes contar sobre la importancia que tiene divulgar siendo investigador y qué consejo le darías a los jóvenes que empiezan ahora a plantearse este tema? Bueno, muchísimas gracias por el premio, muchísimas gracias por estar aquí. Yo no sé muy bien qué decir, ¿no?, después de estos momentos que hemos vivido hace nada, ¿no?, y de todo lo que llevamos en este evento, en esta gala. ¿Por qué es importante divulgar y en concreto en este momento comunicar la ciencia? Bueno, aparte de lo obvio, ¿no?, de los conocimientos científicos que llegan a toda la población y de la base que la ciencia tiene para la tecnología, para salvar vidas, como hemos visto recientemente en los últimos años y en los últimos meses también. La gente que nos dedicamos a la ciencia y a las matemáticas, que es mi caso, no sé si las matemáticas son ciencia o no, pero la gente que nos dedicamos a las matemáticas y a la ciencia hay al menos varias cosas que vemos en ese proceso, ¿no? Una es que la ciencia, se acaba de decir, muy bien dicho, es un proceso continuo, ¿no? La ciencia se construye, la verdad científica, esa verdad con minúsculas que también acaba de ser dicha ahora mismo, es un proceso de revisión continua, de permanente autocrítica, y un proceso de cambio permanente. La ciencia también, en la labor científica tenemos muy claro que esa verdad con minúscula es verdad, la diga quien la diga. Un hecho científico, un teorema matemático es cierto, lo diga quien lo diga. Es algo diverso, además, lo vemos muy bien en órbita laica, la diversidad de opiniones, la diversidad de focos sobre el mismo hecho, ¿no? Nuestros programas de órbita laica tienen un tema y sobre ese tema habla una genetista, habla un biólogo, habla una química, habla un físico, habla una psicóloga y todos aportan luz desde su correspondiente. Y es una verdad que además, lo decía muy bien, no me acuerdo el nombre, lo decían, se ha dicho muchas veces además, que la verdad científica es una verdad para todos, ¿no? Es una verdad que es universal. ¿Y por qué es importante divulgar eso? Pues porque ahora mismo nos estamos encontrando enfrente a gente que no entiende que las cosas son universales, que son para todos, que hay grupos. Unos tienen unas cosas y otros tienen otras. Hay gente que no entiende que hay diversidad de focos sobre la misma verdad, sino que la verdad es la mía y no entienden que hay otras verdades que pueden ser, ¿no? Hay gente que no entiende que esa verdad no depende de quién la diga, sino que depende de quién la diga, serán las cosas verdad o no serán verdad, ¿no? Y además hay gente que no entiende que esa verdad se construye, que están como anclados en una posición de que esto es verdad así, ha sido siempre así y va a ser siempre así. ¿Por qué conviene divulgar la ciencia? Pues para que esta gente nos tenga enfrente, para que esta gente tenga a alguien enfrente, ¿no? Y podamos construir entre todos cada vez y entre todas un lugar común más amplio. ¿Y qué consejo le daría a la gente joven que quiere hacer divulgación o que quiere meterse en estas cosas o que quiere hacer comunicación de la ciencia? Pues aunque suene un poco contradictorio con lo que acabo de decir, voy a dar un consejo de alguien que es muy antiguo y que era bastante fan de las verdades permanentes, que era Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino dijo una vez, y a mí me parece que para este momento de la historia es muy importante y para la gente que estamos en contacto con las redes y todo esto y con la divulgación, porque a veces caemos en lo contrario. Santo Tomás de Aquino dijo, es más importante iluminar que brillar. Yo daría ese consejo, es más importante iluminar que brillar. Con eso nos quedamos. Mil gracias, Edu. Gracias. Muchas gracias. Con eso nos quedamos. Más importante iluminar que brillar. Pasamos ya a la última parte de este evento en la que vamos a tener aquí en escena un coloquio. Una cita en directo con 3 ponentes que voy a presentar. Tienen unas biografías extensas, pero que merecen la pena ser leídas. Tenemos una oportunidad ahora de profundizar en distintos temas sobre la comunicación científica, sobre las herramientas que tienen los investigadores para poder hacer esa comunicación, sobre la evaluación de esa comunicación. Y vamos a tener aquí en escena a Elea Jiménez Toledo, doctora en documentación por la Universidad Carlos III de Madrid y científica titular del CSIC, adscrita al Instituto de Lengua, Literatura y Antropología. Es especialista en evaluación de la actividad investigadora en humanidades y ciencias sociales. En la actualidad desarrolla investigación sobre y para el multilingüismo en comunicación científica. Entre 2020 y 2022 fue directora del Centro de Ciencias
Humanas y Sociales del CSIC. También ha sido miembro de la Comisión de Área Sociedad y coordinadora de la plataforma temática interdisciplinar Es-Ciencia. Es investigadora principal del proyecto Teresia, Terminología e Inteligencia Artificial en Español, desarrollado en 6 instituciones, enmarcado en el PERTE Nueva Economía de la Lengua y que forma parte de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Es copresidenta del Comité Científico de la Infraestructura Europea Operas, sobre comunicación científica en abierto, sobre humanidades y ciencias sociales. Impulsó la participación del CSIC en la infraestructura. Es consejera científica en Fundación Lili, comisionada de la Secretaría General Iberoamericana y presidenta del Comité Asesor de The Conversation España. Y además forma parte del Consejo de Redacción de la revista Occidente. Ella es Elea. Tenemos a Luis Montoliu. Luis es doctor en Biología por la Universidad de Barcelona, investigador del CSIC y miembro del Comité de Dirección del Centro de Investigaciones Biomédicas en Red de Enfermedades Raras en el Centro Nacional de Biotecnología en Madrid, del que actualmente es vicedirector. Además, es director del Nodo Español del Archivo Europeo de Ratones Mutantes y consejero científico de la Fundación Lili. Ha sido durante 20 años profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid y es actualmente profesor honorífico de la Universidad Complutense de Madrid en la Facultad de Biología. Investiga sobre enfermedades raras como el albinismo, usando modelos animales modificados genéticamente con la herramienta CRISPR, de cuyo uso fue pionero en España. Ha sido miembro y presidente del Comité de Ética del CSIC y asesor de presidencia del CSIC en temas de ética y Science Europe. Preside actualmente la Sociedad Europea de Investigación en Células Pigmentarias, la Federación Internacional de Sociedades de Células Pigmentarias y la Asociación para la Investigación Responsable e Innovación en Edición Genética. Es secretario científico de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular. Autor de 6 libros de divulgación científica sobre edición genética, 2 de ellos sobre albinismo, Genética de la pigmentación, enfermedades raras y bioética. Reconocido con numerosos premios por sus investigaciones y por su intensa y extensa actividad divulgadora. Y tenemos también a Lorenzo Milá, uno de los periodistas más reconocidos de nuestro país. Leo también su biografía. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona. Inició su carrera en prensa impresa. En 1986 dio el salto a la televisión, colaborando en programas emblemáticos de televisión española como El tiempo es oro o Juego de niños. Su interés por el ámbito internacional lo llevó a Londres en 1988, donde trabajó en el actual Eurosport. En 1989 regresa a España como redactor del área de deportes de RTVE Cataluña. En el 94, Milá se unió a La Dos Noticias, donde ejerció como redactor y presentador hasta 2003. Bajo su liderazgo, este informativo se convirtió en un referente con un estilo muy personal por el que nuestro invitado recibió numerosos reconocimientos. Durante este periodo también presentó el programa En Clave Actual, consolidándose como una de las figuras más reconocidas de la televisión pública. Entre 2004 y 2009 presentó el telediario de la 2. El telediario 2 de la primera. Durante su trayectoria ha cubierto puestos internacionales de gran relevancia. Así, ha sido corresponsal en Washington entre 2003 y 2004, también en Roma, 2014-2020, donde cubrió momentos clave como elecciones presidenciales o crisis políticas. En el presente podemos ver a Lorenzo Milá analizando la actualidad nacional e internacional en portada de TVE, y le hemos visto también recientemente en Washington cubriendo las elecciones de Estados Unidos, además de ser director del programa Objetivo Planeta, donde con el apoyo de científicos y científicas profundiza en temas relevantes para la sociedad vinculados con medio ambiente y ciencia. Pues estos 3 monstruos van a estar aquí en este escenario y os pido por favor un fortísimo aplauso para ellos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Lorenzo. Muchas gracias, Elea. Gracias a la Fundación Lili por organizar una vez más estas citas con la ciencia. Hoy vamos a hablar de este cambio
que algunos queremos que transcurra lo más rápido posible, pero me temo que vamos a tener que convivir con una transición paulatina desde generar y evaluarnos la actividad científica por los impactos habituales que estamos acostumbrados, impactos en los artículos, en las revistas en las que publicamos, para trascender y llegar a los impactos sociales, ¿no? Al impacto en la sociedad. Ha aparecido en el vídeo un logo que es muy famoso, ¿no? Sin ciencia no hay futuro. Todos lo reconocemos, ¿no? Y a mí me gusta añadir, y sin divulgación, la gente no se entera de lo que hacemos. Es que esto es así. O sea, todos los que trabajamos en ciencia tenemos el privilegio de descubrir alguna parte del mundo que nos rodea. Y este privilegio lo tenemos que compartir, especialmente aquellos que trabajamos en los centros públicos de investigación. Tenemos que hacer este esfuerzo, al menos intentarlo, como se decía también en el vídeo. Y si no podemos hacerlo por nosotros mismos, para eso están las unidades de cultura científica que están en nuestros centros de investigación. Este debate que vamos a mantener con Lorenzo y con Elea empieza a raíz de lo que sucedió en Europa en julio del año 22, con la publicación por parte de Science Europe de las nuevas normas por las cuales los científicos y las científicas nos vamos a evaluar. Porque tienen que pensar que llevamos muchos años, seguramente demasiados, evaluándonos exclusivamente, prácticamente, por las revistas en las cuales publicamos nuestros diferentes experimentos, nuestros diferentes resultados, lo cual está muy bien, el poder publicar en revistas tipo Nature, tipo Science o tipo Cell, pero no es toda la historia, porque si comunicamos estas investigaciones a nuestros colegas, a nuestros pares, estamos dejando de un lado pues todo el resto de la sociedad, que entre otras cosas es la que paga nuestros salarios y la que nos permite trabajar e investigar, ¿no? Yo siempre digo que antes de pedirle a la sociedad que nos apoye, siempre nos quejamos los investigadores, que queremos más dinero para investigar, que queremos que nos suban los sueldos, que sean más dignos, etcétera, pero ¿qué le damos nosotros a la sociedad? Y lo que le podemos dar es conocimiento, lo que podemos hacer nosotros es adaptar, simplificar, divulgar es seleccionar aquello que es lo relevante, dejar fuera lo superfluo para trasladar todo lo que hacemos, ¿no? Todos tenemos que ser capaces de divulgar. Y esta propuesta para una evaluación distinta de la actividad investigadora tiene 3 pilares. La vamos a complicar un poquito más. Por un lado, vamos a preguntarle al investigador, a la investigadora, qué ha aportado al conocimiento científico. Bueno, esto lo sabemos, eso es lo que venimos haciendo desde tiempo inmemorial. Las publicaciones que tiene, los proyectos que ha conseguido. En segundo lugar, le vamos a preguntar cuál es el legado que deja tras de sí en forma de estudiantes que ha formado, técnicos, investigadores postdoctorales, cuál es el grupo de personas que se han formado con este científico o científica y que en definitiva pues van a seguir su ejemplo y van a seguir su carrera. Y en tercer lugar, y es lo que nos ocupa aquí, es decidir ¿qué es lo que has aportado a la sociedad? ¿Cuáles son las actividades de divulgación, de comunicación que has podido trasladar a la sociedad? Y para eso, como en todo, pues tenemos que evaluarnos y para eso tenemos que establecer pues, nuevos criterios y nuevos índices que evalúen, pues que es muy diferente poder tener el privilegio de trabajar en un programa que dirige Lorenzo, o hacerlo en una televisión local, o aparecer en una radio de ámbito nacional, o aparecer en una radio local o en un periódico local respecto a un periódico nacional. Tiene que haber maneras que tenemos que encontrar cómo evaluarnos. Voy a empezar preguntando, Elea, tras esta pequeña introducción, ¿qué desafíos crees que nos plantea este cambio de modelo de evaluación para toda la comunidad investigadora? Tanto para los científicos como los centros y las instituciones de investigación. Bueno, el primer desafío grandísimo que plantea es un cambio cultural. Antes se ha mencionado que la divulgación a lo largo de la historia de la investigación no era algo que estuviera entre las prioridades de los científicos porque tampoco estaba reconocida, ni había el impulso de hacerlo y tampoco era una actividad que fuera
reconocida. Entonces, ahora que tenemos ya adelante la iniciativa COARA, que es una propuesta europea de reforma de evaluación de la actividad científica, que nos dice, por una parte, o propone, vamos a evaluar todo aquello que hacen los científicos, no solamente las publicaciones, sino la gran variedad de actividad científica que desarrollan en todas sus formas. Ahora que nos dicen, además, vamos a relativizar las métricas, no vamos a ser evaluados solamente por las métricas tradicionales como el factor de impacto, sino por el impacto real que tienen las contribuciones que hacemos desde la ciencia. Y además, ahora que nos dicen vamos a optar o vamos a tratar de optar por una evaluación cualitativa, pues tenemos una oportunidad de oro para hacer valer las distintas actividades que hemos venido desarrollando. Y una de ellas, desde luego, es la divulgación. Desde luego, el acuerdo de COARA se refiere específicamente a la comunicación de la ciencia como una de las actividades que debemos hacer los investigadores y, por tanto, como un objeto evaluable. Esto representa un reto porque de repente la comunidad académica, la comunidad investigadora, tenemos esa posibilidad en el horizonte no solamente para hacer, no solamente como un compromiso que tenemos para llevar los resultados de investigación a la ciencia, sino que además sabemos que de alguna manera se va a reconocer. Desde que se promueve esa reforma hasta que se lleva a la práctica, pues pasará un tiempo y sobre todo tiene que cambiar un poco la cultura. Y luego tenemos otro reto fundamental, que es el de la formación. Necesitamos formación tanto en los jóvenes investigadores como en los que ya no somos tan jóvenes para saber cómo comunicar mejor, cómo comunicar con calidad y con eficiencia, cómo hacer llegar bien nuestros mensajes a un público general, ¿no? Estás abriendo muchos melones y muchos temas muy interesantes, pero los que queremos divulgar, los que queremos comunicar, necesitamos contar con los medios de comunicación. Lorenzo, ¿cuál crees que tiene que ser el papel de estos medios de comunicación a la hora de promover y de facilitar esta cultura científica? Tú tienes ahora la oportunidad de poder conocer a diferentes investigadores e investigadoras a través del programa Objetivo Planeta. Tienes 30 minutos, que son preciosos, de televisión. Son poquísimos, 30 minutos os quedáis siempre cortísimos. Exactamente. ¿No? Cuéntanos cómo ves desde tu punto de vista. Bueno, de entrada déjame dar las gracias a ti, Lluís, y a la Fundación Lili por darme la oportunidad de explicar en público lo que tantas veces hemos hablado, ¿no? Con Lluís, con Carlos, con otros científicos divulgadores, ¿no? Y es que los medios de comunicación necesitamos piezas así, divulgadores, científicos a los que sientas en un plató y le das on a Lluís, ¿no? A Carlos Briones, ¿no? Le das on, todo lo que dices es interesante y cuando te dicen queda un minuto le das off. Eso es muy raro para nosotros. Y qué es muy bueno tener valioso. amigos, qué bueno tener amigos. Esto es valiosísimo, esto lo sabemos todos. ¿Cuál es el problema de eso? Que los medios de comunicación acabamos llamando siempre a las mismas puertas. Y acabáis todos hartos de que cuando ocurre algo tenéis una larga lista de entrevistas pedidas, ¿no? Bueno, entonces, para nosotros esto es crucial, crucial. La divulgación de la ciencia es crucial, especialmente, como hemos comentado, habéis estado hablando aquí cuando yo he llegado, porque estamos en una etapa de inundación de disparates, ¿no? Y disparates que están cuajando, que es una cosa sorprendente, que te encuentres personas con cara y ojos y estudios que te defiendan seriamente argumentos alucinantes. No sé, bueno, este es otro debate, pero en este momento en el que estamos, la ciencia, los datos, los hechos comprobados y comprobables son sobre los que reposa la credibilidad, que ya no la tenemos los periodistas, si es que alguna vez lo tuvimos. La tenéis los científicos, los investigadores, la gente que hacéis ciencia. Entonces, déjame decirte que para esto no sirve todo el mundo. O sea, tú decías, vamos a ver cómo conseguimos que en las universidades, en los másters, etcétera, tratar de enseñar a divulgar. Bueno, pues la primera lección es que no sirve todo el mundo. Hay gente que sirve y gente que no. Y no pasa nada. Hay muchas formas de contribuir a la ciencia, ¿no?
Y la segunda reflexión que a mí me gustaría dejar aquí encima de la mesa es que esto tendría que estar pagado. Es decir, que los investigadores que además tienen capacidad divulgativa o han hecho este esfuerzo para sintetizar los mensajes, para conseguir atraer la atención de un público amplio a la ciencia, esto hay que pagarlo. Y nosotros, por ejemplo, en la tele no pagamos. A mí me encantaría pagaros cuando venís al programa, pero no tengo esta capacidad. Y creo que la ciencia debiera tener la capacidad de decir, oye, esto no solo hay que valorarlo en su registro científico, sino que hay que pagarlo de alguna manera, ¿no? Con independencia de que esto pueda ocurrir en algún momento, lo importante es lo que ha dicho Carlos en el vídeo, ¿no? Que decía que, y también lo decían desde la FECID, ¿no? Que se nos reconozca a los investigadores que estáis por aquí hoy en esta sesión y que nos vais a ver después en el vídeo, ¿no? Que todos aquellos que están apostando por divulgar, que se esfuerzan en seleccionar las palabras adecuadas, llanas, que no sean complejas para entender, de nada sirve si llenamos todo un discurso de tecnicismos, ¿no? Cuanto más sabe uno de un tema, más puede seleccionar y más puede simplificar, ¿no? ¿Qué tipo de...? Bueno, hay muchos de vosotros que saben muchísimo y tienen una gran dificultad para sintetizar, ¿eh? Precisamente por eso, por eso necesitamos ampliar estos pilares en la evaluación científica, ¿no? Hasta ahora nos hemos basado en... Bueno, un buen científico es aquel que trabaja mucho, que publica mucho y que publica muy bien. Bueno, y luego divulga... Bueno, esto ya se verá. Bueno, no se verá. Estamos trabajando desde centros de investigación público, ¿no? Y además, ahora, respecto a cómo podemos medir este impacto social, pues tenemos que hacerlo, Lea, según en qué audiencia nos encontremos. Es muy distinto ir a un instituto de educación secundaria y explicarles una parte de lo que estás haciendo o irte ante una asociación de pacientes que están con una enfermedad de la que tú crees saber bastante, pero que tienes que acercarte con honestidad y con humildad, porque ellos quizá no saben expresarlo, pero conviven con esa enfermedad 24 horas al día y saben infinitamente más que tú, ¿no? Y siempre partiendo de esta base de que estás hablando a personas que son tan inteligentes como tú y que igual tienen otro tipo de inteligencia, otro tipo de talentos, pero ¿cómo llegarlos, no? ¿Qué tipo de indicadores se te ocurre, Lea, que sean de alguna manera objetivables que pudiéramos utilizar? Porque este es el gran reto que tenemos. Es tan sencillo que nos clasifiquen y nos categoricen por los índices de impacto, los malditos, permitidme que diga, índices de impacto bibliométricos, que son los que determinan si vamos a promocionar o no vamos a promocionar. ¿Qué son los índices? ¿Qué son? Los índices son los que se establecieron en su momento para establecer pues, la calidad de las revistas. Y ese índice se lo traspasamos al artículo. Con lo cual, fíjate, llegamos hasta el sinsentido de que decimos, has publicado un Nature. Nos da igual lo que hayas publicado, no vamos a leer el artículo, pero has publicado en Nature. No, perdóname, lo que hay que hacer es leerse el artículo. Lo hayas publicado en Nature o lo hayas publicado en otra revista que no tenga tanto impacto, ¿no? Y aquí tenemos infinidad de ejemplos, ¿no? Francis Mojica, nuestro descubridor de las herramientas CRISPR, acabó publicando su descubrimiento fundamental, su momento eureka, en una revista muy digna, pero muy alejada de los grandes títulos, ¿no? En cambio, esa revista, ese artículo, fue leído por dos investigadoras que se interesaron, Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, y al cabo de los años recibieron el premio Nobel. Por lo tanto, no necesariamente los títulos son los que nos dictan, ¿no? ¿Qué otros criterios, qué otros elementos objetivables podemos usar, Elea? Tú que trabajas también directamente en estos temas. Bueno, esto es algo que hace mucho Lorenzo, preguntar sobre los tecnicismos que utilizamos, que es un índice bibliométrico, y los traduce para explicarlos y comunicar mejor. Eso es algo que tenemos que aprender todos. Sobre las nuevas formas de evaluación, pues claro, la cuestión y en lo que hace hincapié la iniciativa COARA es que la evaluación ha de ser cualitativa, ha de
llevarse a cabo por expertos que ha de juzgar el valor de una contribución concreta. Es más o menos valiosa una entrevista en televisión, en determinado canal, en determinado tiene un tramo impacto horario, porque llega mucha más gente. Tiene impacto, ha tenido repercusiones detrás de eso. Eso lo tiene que evaluar un experto, independientemente de que tengamos métricas, y ahora las tenemos y tenemos muy buenas. Estoy pensando en The Conversation. The Conversation tiene métricas sobre lecturas, republicaciones, traducciones. Todo esto está analizado y sabemos autores, instituciones, lectores que están distribuidos por todo el mundo, cuál es la dinámica, cómo se comportan, etc. Pero además de eso tenemos que ir más allá, ¿no? Tenemos que hacer esa evaluación cualitativa teniendo en cuenta el impacto social de la ciencia. Y aquí hay varios conceptos diferentes. Una cosa es divulgar, comunicar, que entraría dentro de ese bloque que denominamos transferencia, cómo transferimos el conocimiento que tenemos los científicos a la sociedad. Hay otra actividad que es la valorización de la ciencia. Eso lo hacéis mucho en las disciplinas experimentales, Luis, tú para desarrollar o para hacer llegar un descubrimiento, un conocimiento a una familia que tiene un enfermo con una enfermedad poco frecuente, te tienes que poner en contacto no solamente con otros investigadores, sino además con instituciones, con empresas que puedan financiar, con asociaciones de enfermos, etc. Poner en conjunto, aunar los esfuerzos de todos esos colectivos para poder al final llegar a ese impacto social, es decir, a generar un beneficio evidenciable en los ciudadanos, y con evidenciable no me estoy refiriendo solamente a valor económico o a un valor muy claro, o que tenga o que sea una mejora en la calidad de vida, que sería algo muy evidente, sino hay cuestiones que tienen más que ver con trasfondos sociales y humanos, luego me referiré a ellos si tenemos oportunidad, y que tenemos necesidad de evaluar. Para eso necesitamos expertos, necesitamos ocasionalmente métricas que pueda haber, y hemos visto, por ejemplo, que la evaluación de los sexenios de transferencia que convocó la ANECA, la Agencia de Evaluación de la Calidad, que nos evalúa como investigadores y en las instituciones también. ¿Sabes lo que son los sexenios? Por el contexto. 6 años. 6 años, ¿no? De actividad científica, 6 años de actividad bien desarrollada, y si consigues un sexenio es un reconocimiento a esa actividad, ¿no? Científica bien desarrollada. Bueno, pues se convocó en el año 2018 una convocatoria especial de sexenios de transferencia. No eran sexenios donde un investigador demostraba la investigación que había hecho y los frutos que había dado, sino la capacidad de transferir conocimiento a distintos estamentos, gobiernos, instituciones, empresas, sociedad, etc. Pues allí tuvimos oportunidad de analizar las casi 18.000 solicitudes que hubo al sexenio de transferencia. Vimos que el capítulo destinado a transferencia generadora de valor social, importante subrayar esto, ha sido muy utilizado por científicos de todas las áreas, incluidos científicos sociales y humanistas, y allí vimos que la divulgación y la comunicación pública de la ciencia fue algo que practicamos mucho en las distintas disciplinas científicas, pero que fuimos, digamos, poco consistentes a la hora de argumentar el éxito de nuestras contribuciones, porque entre todas las contribuciones posibles que se podían presentar a ese sexenio, por ejemplo, la creación de spin-offs, la formación de investigadores, la creación de empresas, los contratos de I+D, etc. Entre todas esas contribuciones, una de ellas era las publicaciones divulgativas. Pues ahí se obtuvo una tasa de éxito menor que en otro tipo de contribuciones. ¿Por qué? Porque es posible que estemos divulgando mucho en muchos canales, en muchos medios, pero no siempre lo hacemos adecuadamente. De ahí mi referencia a la formación. Has dicho un tema muy importante. Queda evidente que Lea es experta en ciencias sociales y humanidades, y yo lo soy, si sé un poquito de ciencias experimentales. Y esto también va para Lorenzo una reflexión.
debemos divulgar de todos los temas. Yo soy de los que piensa que uno tiene que ser capaz de divulgar sobre todos los temas. Porque si no eres capaz de explicar en palabras llanas lo que estás haciendo, probablemente te debas cuestionar lo que estás haciendo, ¿no? O al menos consigue a alguien que lo haga por ti. Exactamente. O sea, ¿Cómo si tú no eres resolvemos capaz, esto? Claro, yo creo que hay que informar llegan de todo. noticias de todo tipo y tú tienes que seleccionar. Y hay temas que son más agradecidos y temas que son un poquito más complejos, ¿no? Y de repente lo vemos, ¿no? Que a veces hay temas que funcionan mejor y otros que funcionan peor. ¿Cómo lo gestionas tú esto? A mí no me importa mucho cómo, o sea, si funciona bien o mal en términos de audiencia. Los temas que vamos sacando en Objetivo Planeta, por hablar de este programa, pero podríamos hablar de los informativos, ¿no? Sí. Los informativos están más pegados a la actualidad, pero yo no. El Objetivo Planeta no está pegado a la actualidad, está pegado a lo que a mí me parece que tiene interés desde el punto de vista científico y de lo que se habla menos de lo que yo creo que se debería hablar. Entonces, este es uno de los criterios que uso, ¿no? Luego hay otros, porque claro, haciendo un programa cada semana, pues también te vinculas a un hecho noticiable que ha ocurrido esa semana y tú lo recoges y profundizas, hay más criterios. Pero yo sí creo que hay que intentar hablar de todo. Hay que intentar hablar de todo. O sea, el entorno de conocimiento es apasionante. Lo que pasa es que muchas veces no lo parece. Y es este salto el que hay que dar. Es decir, ¿cómo te puedo hablar con pasión de la FP? Sí, sí. De la formación profesional. Claro. Conseguir hacer atractivo cualquier tema. Hay alguien que es capaz de hacerlo. Sí. Pues hay que encontrarlo. Y hay que enseñar a quien no es capaz de decir, mira, tienes que ser capaz de sacrificar información. Tienes que ser capaz de recortar lo que sabes para concentrar la atención en este dato. Porque es este dato el que abrirá la puerta de lo demás en la gente que no le interesa lo que tú haces. Entonces, esto es una cosa que no es fácil. Bueno, pero hay que ir como la capacidad de síntesis, o sea, como escoger símiles también, ¿no? Y analogías, ¿no? Uy, las analogías, ¿no? Cuidado con ello, ¿no? Claro. Los biólogos nos maravillan los físicos cuando hablan de las ondas gravitacionales, ¿no? Esto es algo que a mí me es muy difícil de entender, pero me maravilla que me lo intenten explicar y que me pongan esas metáforas que, si están bien traídas y están bien explicadas, esa pasión, esa traslación de conocimiento, uno no solamente se siente más libre, mejor informado, sino que, permitidme que añada una palabra, se siente más feliz. Cuando tú entiendes algo, tienes un placer interno. Totalmente, de acuerdo. Alguien te ha contado algo que tú no sabías, o de repente algo que considerabas, esto no es para mí, esto no lo voy a entender nunca, de repente hay alguien que te lo explica, y te explica de una manera sencilla, te lo explica en un medio de comunicación. Eso tenemos que intentar resaltarlo, ¿no? Eso tenemos que poner el acento para decir, no, es que esa persona es capaz de inhibirse de toda la complejidad técnica, escoger unas ciertas palabras y con ello, sin perder un ápice de rigor, trasladar el conocimiento. Bueno, cambiamos de tercio, vamos a cambiar de tercio porque Javier y Rafa han hablado, y José Antonio también han hablado de uno de los retos actuales para los cuales también las personas que nos dedicamos a la ciencia, cada uno desde su ámbito, cuidado que uno divulga de lo que sabe, no de lo que no sabe. Y a eso también tenemos que aprender. Tenemos que aprender a que cuando nos llama Lorenzo y podemos responderle, atenderle. Pero si nos llama Lorenzo, nos pide una información de algo que no conocemos, decirle no, mira, mejor que llames a Carlos, mejor que llames a Javier, mejor que llames a otra persona, porque estas son más expertas en estos temas. Bueno, el reto que nos enfrentamos es la desinformación. Ha salido varias veces, ¿no? Estamos rodeados de desinformación y, claro, ante toda esta ola de desinformación parece que uno está abocado a la melancolía, es decir, pues bueno, no podemos hacer nada, nos ocultamos, nos ponemos dentro del agujero y que vaya lloviendo, ¿no? No, señor, tenemos que ser capaces de contrarrestar, porque la sociedad, si no solamente le va a llegar un canal de información, solamente le va a llegar a aquellos que tienen una agenda, que tienen unos intereses y que van Aquí jugáis un papel fundamental, vosotros. Venga, los investigadores, los científicos. O sea, yo lo he dicho antes,
sois los que tenéis la credibilidad. Que yo diga en un programa de televisión que el desmán ibérico está en peligro de extinción, bueno, pues me escucharán mis amigos y tal. Pero que lo diga un científico, un investigador que trabaja en eso, que tiene los datos, que te dice, mira, esta es la curva de los estudios que hacemos. Aquí se me ve a mí en el río muestreando. Los datos que tenemos son estos, las causas son estas, las consecuencias. Eso, la credibilidad de eso la tenéis vosotros. Yo creo que eso es algo en lo que ¿Cómo lo tenemos hacemos, Elea? ¿Cómo lo hacemos? de trabajar. Mirad, hay un proyecto interesantísimo que es el proyecto WEST, un proyecto europeo que acabó hace poquito tiempo, que tenía que ver precisamente con cómo comunicar con calidad y eficiencia. Y uno de los puntos o una de las conclusiones que dan al final del proyecto tiene que ver precisamente con el tema del rigor en la comunicación, que está directamente asociado no solamente a la calidad del proceso de investigación, que también, sino a las fuentes, que es algo que conocéis muy bien en periodismo, que en las facultades de periodismo se estudia y que estamos perdiendo. O sea, necesitamos distinguir cuáles son las fuentes de credibilidad, las fuentes de información que nos ofrecen información rigurosa, filtrada, cuidada, etc. Hay otras dos claves que da este proyecto que me parece que son esenciales y que tienen mucho que ver con lo que comentabas ahora, Lorenzo, que tienen que ver precisamente con la claridad, la transparencia, la manera en la que uno se dirige al público, tanto si es oralmente como si es en un artículo de divulgación, por ejemplo. Hablan de un término precioso que es cómo los investigadores tenemos que hechizar a nuestra audiencia, tenemos que captar, cómo enganchar a la audiencia. Tenemos que captar eso es lo que nos pide Lorenzo. Claro. Eso es lo que nos piden los medios de comunicación. Y eso no siempre es fácil, no siempre estamos acostumbrados. No es que no sea fácil, es que es dificilísimo. Porque, ¿Cómo lo hacemos? Esto? Es más fácil para nosotros que podemos prescindir, o sea, que no tenemos el conocimiento que tenéis y por tanto nos cuesta más recortar, sintetizarlo. Pero para vosotros es dificilísimo porque sabéis cantidad de lo que hacéis. Y entonces os exigimos que nos deis 3 gotitas destiladas, pero que sean las 3 importantes y encima que sean las 3 atractivas para que yo siga escuchándote. Que eso no es fácil, ¿eh? Y encima que lo contemos con cierto arte, cierta gracia y con capacidad de mantener la atención, que esa es otra de las conclusiones. Pero es verdad que eso en parte se puede aprender. Yo también creo que hay algo innato. Se puede aprender. Se tiene que aprender. Esto es una disciplina, no nos equivoquemos. La comunicación, la divulgación es otra disciplina que hay que aprender. Puedes tener más o menos talento para ello, pero también se puede aprender. Y estamos intentando mejorar la formación transversal de todos nuestros investigadores jóvenes, tanto en humanidades como en ciencias experimentales. Y lo que tiene que quedar claro es que tenemos que incorporar. A mí me hubiera encantado que me hubieran dado clases de comunicación y no haber encontrado las cosas que funcionan y las que no funcionan por prueba y error. Y aquí también tenemos que involucraros a vosotros. Os tenemos que invitar a ese tipo de formación, ¿no? No sé si os podremos pagar, pero para intentar que nos trasladéis cuáles son las claves que buscáis vosotros en un científico. Hay un consejo, que es una palabra siempre excesiva que no me atrevo a dar a nadie, pero desde el punto de vista comunicativo sí os daría. Y es, cuando os llaman de un medio de comunicación para que opinéis sobre algo que ha ocurrido, sobre, Elea, por favor, que ha pasado esto, va a ir un equipo a tu casa y te van a hacer una entrevista. No, una entrevista no, porque vas a perder el control del mensaje. La estrategia aquí es decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, soy redactor del telediario, tal, estupendo. Te voy a decir lo que necesitas saber. No me hagas una entrevista de 10 minutos de los que vas a sacar 18 segundos, que encima van a ser los malos. No, yo sé lo que tú necesitas saber. No lo sabes tú, lo sé yo, porque eres la que sabe de esto. Y te voy a repetir 14 preguntas que me hagas, 14 veces el mismo mensaje. Haced esto, de verdad os lo digo, ¿eh? Sois vosotros y vosotras las que sabéis del tema que los periodistas os hemos venido a preguntar.
No nos dejéis balbucear haciendo preguntas que no tienen sentido en entrevistas de 14 minutos. Esto es de primero de comunicación, ¿no? Usted pregúnteme lo que quiera, que yo le voy a responder lo que me... En vuestro caso es especialmente valioso porque eso es lo hacen muy verdad bien los políticos, pero que sois los que sabéis. Tenemos que aprender también los científicos. Tenemos que aprender a... Y esto que dice Lorenzo, yo lo he vivido en primera persona y seguro que tú también, cuando vienen a grabarte y claro, pues intentan pues como que explorar cuál es el entorno, pero en algún momento tú tienes que soltarles esa frase. Eso. Y si es un buen periodista, como suele ser el caso, sabe, no tienes que decirle, ahora te voy a decir la frase. ¡Bum! Ahora he acabado de... Pero ayúdale, ya Luis. lo sabe. No, ¿qué va a saber? No sabe nada. Sí. Puedes Luis, moderar ahí. Pero si esa persona, por ejemplo, yo hoy haré esa entrevista contigo, con Elea, con Carlos, con Eduardo, y pasado mañana mismo hablaré de zapatos, y pasado mañana de un deportista y el otro, no sabemos nada. Vosotros sois los que sabéis. Ayudadle, de verdad, creedme. Dile, hola, ¿cómo te llamas tú? Gervasio, encantado, Gervasio. Mira, de esto que quieres hablar es complejo, pero si antes de que pongas la cámara en marcha hablamos 2 minutos, creo que podremos acotar el mensaje que necesitas. Y ayúdale. Mira, lo importante de esto que estamos hablando es que estamos buscando, creo que hemos encontrado materia orgánica en Ceres. Y tú dices, bueno, esto es muy complejo, pero mira, podemos dejarlo en este mensaje que tiene 25 segundos. Bueno, como en televisión o en radio, el tiempo vuela. También aquí. Y él se irá, oye, de verdad, se irá de tu Ahora casa soy yo el que le encantado, corto a él. Tú utilizas un método que nos lo has contado varias veces y que me gustaría que compartieras de coger desprevenido a los televidentes, ¿no? Porque llegas a personas que no están preparadas o no tienen previsto en ese momento escuchar. Romper las burbujas, ¿no? Cuéntanos cómo lo haces con Objetivo Planeta, especialmente, por la hora en la que vas. Claro, o sea, yo estoy muy contento de estar en el canal 24 horas y la gente me dice, pero ¿por qué estás en el canal? ¿Por qué no Mucha gente ve este canal, incluso aquí en España. Es un canal que se ve en el mundo entero, lo que pasa es que como no se mide la audiencia no sabemos nunca quién nos ve, ¿no? Entonces yo, ¿por qué me interesa estar ahí? Por varias razones, pero una, que es la que dice Luis, es romper la burbuja. O sea, alcanzar a un público desprevenido que no nos buscaría si estuviéramos en la 2 o en la 1. No nos buscaría porque no le interesamos. Entonces, quien te busca en la 2 ya está con nosotros. Ya valora la ciencia, ya le interesa el desmán, ya le interesa la materia orgánica de Ceres, los océanos de las lunas de Júpiter. Ya le interesa. No, hemos de alcanzar gente que no le interesamos. Entonces, el canal... Se queda enganchada. Claro, el canal nos ayuda. ¿Por qué? Porque el canal es un relato de información continua donde hay un montón de gente, embajadas, ministerios, la puerta de embarque del aeropuerto, los bares, hoteles del mundo entero. Cuando llegas a un hotel, ¿qué hacemos? Encender la televisión. ¿Qué canal buscamos? Yo al menos 24 horas. Eso. Y de repente me sale Lorenzo. Y de pronto aparece un tío ahí, en pleno relato informativo, aparece un tío ahí que me habla de murciélagos, de la herramienta CRISPR. ¿De qué me habla este tío? Pero bueno, lo tolero hasta que llega el siguiente boletín. Esa gente a la que le podemos soltar la aspirina desprevenida es la que nos interesa. Qué estupendo. Bueno, ya veis que aquí podríamos estar hablando mucho más rato, pero todo tiene su fin y también el tiempo de este debate. Y le voy a ceder a Elea los minutos finales para que haga una especie de resumen de lo que hemos hablado y de lo que no nos ha dado tiempo de hablar, lanzando algunas ideas para trasladar esta importancia de la divulgación y de la comunicación en la cual creemos todos, pero que también tiene que ser evaluable y que se nos tiene que reconocer y tenemos que ser capaces de objetivar esta evaluación. Elea, cuando quieras. Gracias, Luis. Bueno, es un reto porque es muy poquito tiempo. Voy a empezar aplicando el consejo de Lorenzo y es que voy a lanzar mi mensaje, el mensaje, lo que yo quiero transmitir pues como investigadora y trabajando en divulgación científica, es que cualquier tema de investigación, cualquier reto o problema social que tengamos delante puede y debe ser abordado desde las distintas disciplinas científicas. Los temas en los que trabajas, Luis, enfermedades poco frecuentes, desatendidas, raras, que afectan a tantas personas, en las que se invierte poco porque no afectan a gran parte de la población,
nos plantean, por ejemplo, muchas veces problemas a los que no atendemos habitualmente porque nos pensamos poco como individuos y como sociedad. Pensamos poco en si ese tipo de desatención a unos enfermos genera ciudadanos de segunda clase. Problemas éticos que surgen. Eso es. Pensamos en las familias, en el tipo de vida al que están abocados, en el tipo de problemas, en la desatención a los trabajos, en la necesidad de atender otro tipo de cuestiones éticas y que implican atención y, de hecho, son objeto de investigación por parte de las humanidades y las ciencias sociales. La soledad, la salud mental, los cuidados asociados muchas veces a las migraciones, el azar de haber nacido en un país frente a otro. Pensaríamos que es lo mismo atender o que debemos atender de la misma manera a un enfermo de una enfermedad rara en este país que a otro que procede de otro. Todo este tipo de cuestiones que a veces pasamos por alto tenemos que examinarlas profundamente con investigación y con mucha conciencia individual y social. Creo que esto está implícito en la divulgación, en las acciones de divulgación que tenemos que hacer. Ese es nuestro compromiso con la sociedad, es la exigencia también de nuestros financiadores muchas veces que nos piden que comuniquemos y de hecho ya hay acciones para poder formar a comunicadores, es una exigencia por ejemplo en la Unión Europea y por tanto ya que se hace ese esfuerzo y que se trata de mejorar globalmente la sociedad necesitamos que sea un esfuerzo reconocido. Lorenzo, un último mensaje, lánzanos esa frase con la cual nos quedemos y nos llevemos a casa. Atreveros a sintetizar, por favor. Atreveros a encontrar analogías, metáforas, ayudadnos en este camino. Y cuando llegue un equipo a haceros una entrevista, guiadle. Yo voy a añadir, cuando os llamen los medios de comunicación, atendedlos. Porque si no los atendéis, los periodistas como Lorenzo, como Javier y otros tienen una lista muy larga y van a llegar a otras personas. Igual lo que leáis o lo que veáis al día siguiente no os gusta. Habéis tenido la oportunidad de participar y habéis rehusado participar. Por lo tanto, si os llaman los medios de comunicación, participad e intentad transmitir lo que vosotros sabéis en palabras llanas. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres, Lorenzo, Lea, Luis, por esas reflexiones. Nos quedamos con esos mensajes. Hay que aprender a sintetizar, hay que reconducir las conversaciones por donde nosotros queremos que vayan y qué importante es como investigadores, como personal investigador, saber encontrar tanto el formato que nos encaja como la manera de contarlo para llegar a distintas audiencias, especialmente audiencias jóvenes, que son las futuras, son las audiencias que serán los futuros investigadores e investigadoras. Por eso es fundamental tener en cuenta a esas audiencias más jóvenes. Hasta aquí Cita con la Ciencia 24, pero eso sí, queremos invitarlos porque estas citas con la ciencia van a dar mucho de qué hablar y les esperamos en Citas con la Ciencia 25. Muchísimas gracias.